Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estos estudios sencillos de la Biblia, queridos amigos y amigas. Hoy estamos en el tema 236 y estudiaremos el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Como cada día, le damos la palabra a Francisco. Adelante. Y como cada día tenéis que tener la Biblia preparada, hacerme caso porque es lo mejor para vosotros y para nosotros. El capítulo 7 de hoy es como si comenzase con el versículo 24 del capítulo 6 de ayer, porque habla del asedio de Siria contra el Israel del norte, por lo que tenemos que situarnos en que Israel está rodeada de los sirios. Este asedio estaba muy bien pensado por los sirios, pues conseguían que los israelitas dispusiesen de pocos alimentos para sobrevivir. Joram, rey de Israel, había culpado a Dios por la ocupación de su pueblo y quiere por sí mismo encontrar la solución para el problema tan grave que tiene Israel. Pero Eliseo les dice que al día siguiente se comprarían los alimentos mucho más baratos, pero no por los medios que el rey de Israel pondría, sino por la intervención de Dios. Esto lo dice el primer versículo de este capítulo 7, que dice así: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. El versículo 2 nos indica que un personaje importante del rey de Israel le dice a Eliseo que lo que está diciendo no es verdad. Entonces Eliseo le dice: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, pues ahora comienza el milagro de Dios. En el versículo 3 aparecen 4 leprosos muertos de hambre, ya que si las personas normales pasaban necesidades y son las que mantenían a los leprosos, ¿cómo iban a estar ellos? En el versículo 4 podemos ver el razonamiento de los leprosos, que dice así: Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y nos dieran la muerte, moriremos. Antes de comprobar la entrada de los leprosos en el campamento sirio, vamos a leer el versículo 6 para ver lo que había ocurrido en este campamento. Dice: Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Los sirios habían huido rápidamente, por lo que dejaron en su campamento alimentos y enseres en abundancia. Y cuando los leprosos llegaron a este campamento, no se lo creían, por la abundancia que había de todo. Ellos se saciaron de comida, pero pensaron que el pueblo de Israel estaba pasando muchas necesidades, y se sintieron en la obligación de comunicárselo al rey, según nos dice el versículo 9. Dice el versículo 11 que los guardas fueron a decírselo al rey, pero éste no se lo creyó. Pensó que era una estratagema de los sirios para que los israelitas se confiaran y pudiesen entrar sin problemas en Samaria. Joram no podía aceptar la realidad. Dios, bondadoso y benigno, había cumplido su palabra, pero el rey rehusó admitirlo. Su naturaleza malvada y desconfiada le impidió darse cuenta de que los horrores del sitio habían terminado y que para los que estuvieran dispuestos a creer y recibir había una abundancia increíble. Y dice el versículo 13 que a un siervo del rey se le ocurrió decir que podían tomar 5 caballos e ir a comprobar si era verdad lo que decían los leprosos. Pues fueron y comprobaron que era verdad lo que dijeron los leprosos. Había alimentos por todas partes, así como ropas y utensilios que estaban usando los sirios. A continuación, en el versículo 16, se ve el cumplimiento de lo profetizado el día anterior por Eliseo,
que los alimentos ya eran más económicos de adquirir debido a la abundancia que había en esos momentos. Bueno, pues también dice el versículo 17 el cumplimiento de la profecía de Eliseo, que ya vimos en el versículo 2. Leo el versículo 17 que dice así: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ante esa avalancha de personas buscando alimentos, sería difícil controlar la situación. Por esto se ve que en un tumulto de esos atropellaron al príncipe incrédulo. Bueno, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo, el autor repite en buena medida lo que ya ha dicho. Con evidente satisfacción repite las predicciones de Eliseo y las palabras de duda expresadas por el príncipe, y señala de nuevo el completo cumplimiento de las predicciones del profeta. Mediante pruebas como estas, el Señor estaba atrayendo lentamente de nuevo a los hijos de Israel a la fe, la obediencia y la religión de sus padres. Durante muchos años la gente había estado adorando ídolos. Tanto los sacerdotes como los gobernantes eran malos. Los reyes desempeñaban un papel importante en la apostasía y la iniquidad. Por todas partes se veía injusticia, inmoralidad, intemperancia y crueldad. Los templos de culto se habían convertido en centros de iniquidad. Pues el pueblo escogido de Dios se había apartado mucho de la justicia y de los caminos de santidad y paz. Necesitaban aprender otra vez que Dios era benigno y bondadoso, que amaba a su pueblo y que deseaba que estuvieran en los caminos de misericordia, justicia y verdad. En las condiciones en que se encontraba Israel, estas lecciones eran muy difíciles de aprender. Los métodos comunes no bastaban. Por eso Dios envió hombres como Elías y Eliseo para proclamar mensajes de censura y exhortación y para realizar notables milagros. Terminamos por hoy, amigos y amigas. Mañana continuamos estudiando por medio del tema 237. Bendiciones. Hasta mañana.